Bienvenidos otra vez a esta sección de Argumentos Incómodos Podcast y en su parte de opiniones sesgadas e irrelevantes, y esta vez modificamos un poquito la... Es que no hay una sección en la que hablemos solamente de libros, pero vamos a hablar de este libro que me emociona mucho porque se me canta el culo. Y pues bueno, continuamos. Vamos a hablar del libro de la autora mexicana Fernanda Melchor, Temporada de Huracanes. Un libro publicado en 2017 y que es una novela muy contemporánea, muy nueva, pero que tiene una... Vamos a hablar un poquito más al respecto, pero muy vigente al respecto. Ya ando... Creo que ya ando bebido, tocayo. Un poco. Creo que sí. Pero bueno, tocayo, ¿qué nos puedes decir de Fernanda Melchor, o qué nos puedes hablar de esta novela en particular? Bueno, empecemos con su autora. Su autora es Fernanda Melchor, nació en Boca del Río en 1982. Y pues bueno, esta es una de sus, yo creo que es su segunda novela. Segunda novela, sí. Y que además fue nominada al Premio International Booker del 2020. La novela trata, a grandes rasgos, de que en un pueblito, del cual no quiero acordarme. La Matosa, pero es un pueblo La Matosa. ficticio, naturalmente. Sí. En este pueblito se ha cometido un asesinato. Empieza con que unos niños están jugando en un Pues mira, lago, algo como así. unos pubertos No, ya... bueno, ahí sí son niños. Ah, sí, O perdóname, sea, al tienes principio razón. La son pedi. los niños Ajá, que sí, van sí. y de repente encuentran el cadáver de una persona, pues vamos a decir, prominente ¿Sí? en En la un canal. región, en un canal que se llama La Bruja. Bueno, que le dicen La Bruja. Y entonces ya aquí básicamente la novela es sí el misterio de quién mató a la bruja, pero también el por qué y la situación que llevó a este asesinato. Sí, como mencionas, pudiera parecer un argumento muy sencillo o muy simple. Sin embargo, es más complejo de lo que parece. O Sí. sea, vaya, no va en función de una novela policíaca de descubrir quién la mató y ya. O una novela negra simple o sencilla, digo, no por demeritar el género, sino en la cual vamos por el mismo camino con una crítica social y ya, sino que sí creo que en este particular hay muchísimas capas que explorar, muchas, creo yo. Sí, bastantes. Eh, ¿Y qué tiene de interesante esta novela? Bueno, esta novela es una novela que realmente es cruda Muy en la cruda, forma en relatar los hechos, violenta. violenta, y trata, no solo vemos el asesinato, sino toda la composición del pueblo Ujú. y cómo interactúan entre ellos. Y es una forma muy cruda que no romantiza nada realmente de esto, de estas comunidades, sino que más bien es como, bueno, esto es lo que se puede llegar a ver, es la brutalidad que se puede llegar a vivir en algunas zonas. Sí, claro, lo que mencionábamos ahorita fuera de foco, que precisamente habla de un pueblo muy pobre, que está hundido en la miseria, pero a diferencia de algunas otras historias, y lo mencionábamos también antes, quizá algunas historias de cine que datan como de la época del cine de oro mexicano, que no romantizan la pobreza, o sea, vaya, sino que la abordan desde otra perspectiva, más bien desde una perspectiva un poquito, más bien, más real, más violenta, más cruda, más incluso más incómoda para ciertas personas, pero creo que esa parte es la que hace que uno se enganche con la novela. Mencionamos también, no es una novela que tiene estos dotes violentos de forma gratuita, o sea, vaya, no los pone solamente como para llamar la atención, si lo decimos de alguna forma, sino que tienen que estar ahí. Eh, Creo que, bueno, mencionamos que es una novela negra, pero la parte que corresponde al género, que es la crítica social, creo que está muy bien abordada.
porque sí la construcción del ambiente, la construcción de los personajes, que son personajes que tienen muchas capas, que son muy abyectos, que son incluso muy enternecedores hasta cierto punto, eh, este, y esa identificación que te da con ellos es la que dices, güey, esto está bien culero. Que a este personaje que a pesar de que al inicio de la novela le pasó hizo algo muy gacho, después le pasó algo bien culero. O sea, Sí. son cosas que suceden alrededor, como bien lo mencionabas en el argumento inicial, alrededor de una persona que está, pues un cuerpo que está en un canal, que en este caso es la bruja, y la bruja como contexto, digamos, vaya, en una parte muy, muy mexicana, hasta cierto punto es en un pueblito es como un curandero, una persona que, pues que hace limpias, que hace pociones o que hace, etcétera, ¿no? Recuerden que estamos hablando de un pueblo muy, pero de verdad en un contexto de extrema pobreza, en el cual todo esto que está pasando es, no sé, pues muy crudo y muy violento, ¿no? Sí, y también vemos, les digo, incluso el misterio se resuelve relativamente rápido en el libro. Lo que pasa es que trata de explicar cómo llegamos a esto. Claro. Y cómo estos personajes, cómo la cultura, cómo todo realmente, cómo la cultura del pueblo, la cultura machista del pueblo, está reprimidos, que la gente está reprimida realmente. Lo que te comentaba, ellos están reprimidos de una forma afectiva, sexual, pero están libres y todo esto lo liberan en parte Con la con violencia. violencia. Eh, y te empieza a contar también, te digo, el pasado de todas esas personas, lo que van viviendo. El personaje, por ejemplo, el que le dicen Luismi, Sí, que es como él lo lleva todo lo que le va pasando, desde cómo es educado, claro. desde con quién se junta en el pueblo, porque en el pueblo pues no hay nada que hacer más que irse a beber, irse a los prostíbulos Ya. y ya, Drogarse. drogarse y pues tratar de sacar dinero de cualquier forma. Claro. Siempre, por ejemplo, le dice a Luis, su mamá le dice que bueno, que pues se consigue un trabajo. Y dice que no quiere un trabajo, que porque alguien en algún Ah, punto sí, le dice que le va a conseguir un trabajo en una petrolera. es que aborda una de las cosas, en particular que a mí la verdad me gustó muchísimo, bueno, de entrada, pues el inicio es muy, te engancha. El inicio te engancha, pero por la situación del asesinato y dices, bueno, ese es parte del inicio que es potente y ya. Sin embargo, el inicio es, la verdad es que lo de menos. O sea, inicia y ese es, digamos, el punto focal, digamos, del argumento, pero a partir de ahí, la historia, no hay, digamos, un personaje principal, entrecomillado, salud, sino que hay situaciones, salud, que ocurren alrededor ni siquiera del asesinato, bueno, sí del asesinato, pero más bien de la gente que vive en este pueblo. Eh, y ese es el eh, parte del proceso que se está construyendo alrededor de la novela. A mí lo que me gustó muchísimo, es que pareciera que está narrado como una especie de tradición oral, es decir, eh, no hay una estructura, o sea, sí la hay, pero no parecía que hubiese una estructura como tal para la narrativa, porque no, o sea, no hay párrafos, no hay diálogos, simplemente lo empiezas a leer como si alguien del pueblo te lo estuviera platicando. O sea, alguien de, mira, pasó esto, bla, bla, y se va como de corrido, ni siquiera hay espacios a veces. Entonces, es una novela que en ese sentido es muy fluida, entonces te engancha súper rápido. Sí, Y una cosa de las que mencionabas, o sea, hay muchas partes como referentes
no quiero decir la cultura popular, sino más bien al comportamiento popular, con los cuales no es que tú hayas vivido la situación, sino que quizá conoces quien lo haya vivido o conoces a alguien que pudiera tener una situación similar. Lo que quiero ir con esto es que Fernanda Melchor, como autora, como periodista, que en su inicio, antes de escribir la novela, lo que quería era hacer una narrativa periodística, cuestiones más o menos que hablaremos más adelante, pues no lo hizo, sino simplemente lo hizo como una novela, un escrito de ficción. Nos narra cosas como lo que mencionas del clásica persona que es que mi amigo o mi conocido me va a conseguir trabajo en la petrolera, por no decir Pemex, porque estamos hablando de gente que vive en Veracruz. En Veracruz, digo, para los que no son de México, es un estado que está en la costa del Golfo de México, donde pues sí hay varias plataformas petroleras y por lo tanto pues sí hay gente pues que se dedica principalmente a eso y que vive en Veracruz. O sea, entonces estamos hablando de circunstancias que existen, o sea, que realmente existen. El clásico de que es que me va a conseguir trabajo, es que no sé qué. O sea, cosas con las que fácilmente te puedes sentir identificadas. Sí, y además todo lo, como ya hablamos, todo lo que conlleva y por qué, vamos a explicarlo. No es una novela difícil de recomendar, es Sí, buena, o sea, a mí sí, sí, me sí, gustó sí. porque por su narrativa, por cómo aborda las cosas con esa crudeza, esa, no pone nada lindo, nada es lindo, o sea, hay pocas partes en donde dice que Sí, pasa algo lindo, por ejemplo, eh, está que le dicen Luismi porque canta muy bien, ajá. pues que las ferias del pueblo, todo el mundo va, todo el mundo convive, pero luego te empieza a borrar esta imagen bonita porque dice, bueno, es que hay hombres que van a buscar sacar dinero, que dicen que ellos no son gays, pero que se meten con otras personas, con otros hombres para poder sacar algo de dinero para seguir tomando. Ves esa como no hay nada, es esa adicción que hay, Ah. que incluso haces lo que sea por dinero para seguir en No hay nada, o sea, no, en ese sentido o sea, ¿cómo es? Atontamiento, podemos decirlo. sí, o sea, no hay creo que la palabra es, mm, no hay un placer más allá que no sea el placer carnal. O sea, Sí, que no que hay. el carnal no me refiero solamente a la parte sexual, sino a la parte de la carne. O sea, no hay, y entendible, o sea, vaya, porque si estamos hablando de un pueblo en extrema pobreza, no hay más atrás, más allá, digamos, de las necesidades básicas que producen placer, o sea, es decir, la satisfacción de las necesidades. Las Vaya, básicas. como comer, en este caso digo, como bien lo menciona ella en su novela, como comer, fornicar y drogarse y ya, o sea, no hay algo más allá porque no, la, la, la visión de las personas que viven ahí, no porque estén carentes de visión en una cuestión, en otro tipo de contexto, sino porque no hay más allá que dedicarse a eso. O sea, vaya, a chingarle y a darse a los placeres de la carne, o sea, nada más. O sea, no hay otra cosa más allá. Están viviendo, porque como lo dice muy bien la autora, como en una especie de prisión, porque no tienen manera de salir de ahí. O sea, no tienen los medios para salir de ahí. No, no. Y, y- y esa es la crudeza, o sea, la crudeza Ajá. de la novela. Bueno, en parte, ¿verdad? Porque hay otras cosas que... Sí, no, no, o sea, las descripciones que da sobre cómo viven, cómo piensan también. O sea, así como su forma de, no hay una ambición, ninguno de los personajes tiene una ambición. De hecho, la única que yo creo que tiene una ambición es la madre, pero no me acuerdo cómo se llama, no sé si tienes el dato. Su esposo es Munra. Ajá, sí. Isabel, creo, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. No, Yesenia, Chabela, no. Chabela, sí, Chabela. Chabela. Sí, Isabel, Chabela.
Ajá. Chabela, que ella es así, ella tiene a su esposo que es Munra. Me da mucha risa que de Munra, que porque está todo flaco, todo Qué cool. Pero chupado. ve, o sea, es que eso me refiero. O Ajá. sea, son Sí, personajes populares que tú ajá. identificarías en cualquier contexto. O sea, eso me refiero. O sea, Sí, la sí. novela es muy mexicana. O Ajá. sea, muy mexicana. Yo entendería que si un extranjero la lee, a lo mejor no entienda muchas No, cosas. no entiende la idiosincrasia. Porque O sea, además tiene un concepto interesante que es sí, este ajá. concepto de combinar como la religión, el catolicismo con el esoterismo, Ajá, sí, sí, sí. que también es mucho de nuestra cultura, por ejemplo, Sí, la idolatría a la Santa Muerte y cosas por el estilo, en donde combinamos este, este, esta, pues sí, como dice esta, también de la onda, este esoterismo sí, sí, sí. heredado de, pues nuestras raíces con el catolicismo y empieza, el personaje de la bruja es lo que representa. Sí, Entonces sí. es muy interesante ver es eso, cómo los personajes se dicen católicos, pero creen en las pociones que hacen, los amarres, Sí, sí, sí. en todo. Que es muy común en México. O Ajá, es sea, muy insisto, común. eso es lo que es muy interesante de la novela, que es muy mexicana. O sea, en ese sentido, porque hay una sección también, una parte del. Es que no sé, no es capítulo, es, digo, que está todo corrido como una prosa así Sí. metida. Y que no te confunde, que eso es lo más Sí. interesante. O sea, que tú la puedes leer así de corrido, que no tiene ni párrafos ni diálogos, y aún así no te pierdes, porque sí, o sea, sigues la narrativa en ese sentido que ese es, dices, que no estoy con, o sea, no sé ni en qué momento empezó el diálogo, pero sé que es un diálogo. Ajá. O sea, y hay una parte donde al Munra lo jalan los políticos y lo meten en la campaña con una silla de Ah, ruedas y, o sea, sí. son cosas que pasan, o sea, son cosas que realmente pasan. Y eso es lo interesante de la novela. A eso me refiero con que es muy mexicana. O sea, no es una novela de ficción, pero porque los personajes son de ficción, sin embargo, son cosas que son muy reales. O sea, eso es lo que es así que dices, "Güey, esto es súper interesante en ese sentido." Sí. Y, y por ejemplo, lo que estaba diciendo, y parece que los personajes no ambicionan, digo, no ese personaje de Chabela que es la que dice, no, pues voy a conseguir, o sea, es una prostituta, Ajá. pero ella siempre va de que no, voy a ir a sacar más dinero porque me voy a ir aquí, me voy allá, tiene a su esposo Murray, y dice, pues tú sigue tu camioneta y Ajá. haciendo lo que haces y Hasta viendo, las ajá, marcas dice que trae una, ay, ¿qué marca es? Sí, sí la ubico visualmente, pero no me acuerdo. Que dices, claro, esa es una clásica como tipo camioneta, que es, porque hasta dice que es gabacha, o una sea, troca, que trae una ajá, troca, sí, que no es de pick-up, es como tipo van, pero se me fue el ajá, nombre. Que dices, por supuesto, y te lo digo, yo no lo digo en torno peyorativo, pero son casos que yo he llegado a ver, por ejemplo, en pueblos que existen, por ejemplo, en San Diego de Acosta, que dices, o sea, no lo digo, insisto, peyorativamente, pero yo lo he visto. sí. O Sí, sea, digo, desde los apodos que les ajá, ponen, claro, claro. la forma de hablarse, que es también, o sea, una de las cosas también sorprendente, como decías, que es fácil de leer, o sea, es fácil de leer porque no se complican las cosas, o sea, Sí, sí es una novela pesada por los temas que trata, pero es una novela que no tiene un lenguaje que uno pueda considerar complicado de leer. Porque a sí, sí, veces hay algunas cosas que sí tendrán una trama fácil, pero luego de repente el escritor empieza a mm, tratar de complicarlo todo con el lenguaje, con las palabras que utiliza, palabras a lo mejor poco conocidas o poco comunes. claro, Y no es una novela fácil y además, como dices, no confunde. ¿Por qué? Porque es una novela que tiene muchos personajes donde varias cosas están pasando ajá, al mismo tiempo, pero en todo momento tú identificas en dónde estás. claro, exactamente. Es una novela que a lo mejor no sigue no es lineal, Ajá, no es una novela lineal, trata muchos periodos de tiempo cosas al mismo tiempo que y dices, muchos personajes también, ajá, ajá, muchas familias, pero a todos les sigas ujú, el punto, no se trabanca, no trata de confundirte, es una novela, como dices, ajá, muy directa en los temas que trata, en lo que quiere decir, en lo que quiere expresar. Sí, a veces puedes decir, bueno, ¿a dónde va o por qué estamos viendo esto? Pero al final que todo va amarrando de cierta forma. claro, ajá. O sea,
todas esas temporalidades se van, porque lo que reúne a todos en el punto eje, Ujú. es el asesinato de la bruja. Claro, Y tú vas viendo, pero todo sirve para algo, todo es un contexto, todo tiene que ver por qué llegamos aquí, por qué este personaje se comporta como se comporta, claro, por qué este personaje eh, por ejemplo, dice el Munra, que es un personaje que, aunque es más grande, es muy fácil de manipular. claro, ajá, Incluso es un personaje pasivo, claro, porque él sabe que a lo mejor su esposa a lo que se dedica, pero él es como, ah, bueno, pero pues mientras regrese todo está bien. ajá, De hecho, la esposa se va y no regresa como en 15 días, sí, una cosa así, un mes, y él está como, ah, pues ya le hablé, no me contesta, ajá, pues bueno. Y entonces entiendes por qué es fácil de manipular y por qué lo llevan a que participe en esto. Como otro personaje que está teniendo un conflicto, el amigo, no, ¿cómo se llama? Pero que el- está el- teniendo un conflicto de que es que, pues, yo soy un hombre grande, yo soy un hombre fuerte, no me puedo sentir atraído por los claro, hombres. claro, Empieza a tener este conflicto, ajá. porque siempre le han dicho que debe de ser así. ¿Por qué el personaje de Luismi que le dicen que viene de que su papá los abandona también muy Claro, claro. joven? Ah, sí, ay, ¿cómo se llama? Brandon. Brandon que... Fíjate que es muy interesante ese personaje, o sea, porque precisamente, perdón, eh, es un personaje que está muy conflictuado, pero no solamente por la cuestión sexual, sino porque su mamá es extremadamente religiosa, Sí, que es una característica también principal de muchas personas en ciertos, pues en ciertos pueblos o en en ciertas regiones rurales que no tienen a lo mejor para comer, pero que siguen aportando a la iglesia y que sí. se gasta toda la pensión que le manda el esposo en la iglesia, y él mismo dice, o sea, yo odio a mi madre, o sea, porque pues, o sea, estamos tragando, medio tragando, y todo lo que le llega de dinero se lo da al padre, al padrecito, Sí. dice, y dice, bueno, ese es uno de los conflictos que él tiene, pero la otra es la cuestión sexual, como bien lo Ujú. mencionas, porque tiene una cuestión ambivalente con Luismi, con su amigo, porque se siente atraído hacia él, emocional o sexualmente, pero también lo quiere matar, pero lo quiere matar porque dice, es que él va a decir cuando tuvimos esta situación Ajá, y yo no lo puedo permitir porque, pues, como bien lo mencionas, volvemos a lo mismo, o sea, viven en un pueblo en el cual toda la parte de género o sexual no está definida por el machismo en este caso. ujú. No, incluso, por ejemplo, cuando en una de las familias, ya es que dice que la abuela odia, pero bueno, trata muy mal a las nietas. Ah, sí. Y que siempre está diciendo que su Ese es hijo es un también clásico, sí, trabajador. sí, sí, sí. Y le dicen, no, a ver, abuela, date cuenta, tu hijo te está robando, tu hijo no hace Pero nada. es algo que pasa también, o sea, eso es lo Ajá. que me encanta de la novela, o sea, ves todo eso y dices, pues esto sí es cierto, totalmente, o sea, es ficción, Es, pero pasa. es más, la parte en donde le dice a la abuela, es que él fue el que mató a la bruja. Ajá. Y yo le dije a la policía, que es cuando dice que la abuela le da el derrame. Ah, sí. Y que es que, o sea, ella te está diciendo, prácticamente la nieta dice, a ver, abuela, yo la quiero, yo la quiero. Y usted tiene que darse cuenta que Sí, este güey no es bueno, sí, nunca ha sido bueno. Es tan malo que acaba de matar a alguien. sí, ¿Por qué usted sigue odiándome? ¿Por qué usted me odia por decirle que él es malo sí. y revelarle la verdad sobre él? Pero, o sea, es que es algo o sea, es algo que dices, Ajá, esto sí pasa. O sea, eso es lo que me, me atrajo tanto en general de la novela. O sea, digo, no de las tantas cosas, pero dices, esto sí pasa, claro, por supuesto que sí. Y todavía ahorita, ¿eh? O sea, sí. no crees o sea, esa cuestión machista de que la abuela o la mamá quieren al hijo, aunque sea un hijo de la verga, y a las hijas no, y eso todavía pasa. O sea, de verdad es que todavía sucede. Y no digo que en todos lados y siempre, pero sigue sucediendo. Y, y la parte de esa misma, creo que es la abuela con el hijo, no sé si es ella, pero que el hijo se va a la cárcel y le pegan el SIDA, Ah, sí, sí. y la abuela sigue diciendo, no, 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 mi hijo está enfermo y le pagó un millonadas, bueno, millonadas en términos
de la pobreza que ellos tienen. Al doctor para que lo cure y no lo cure y se muere, le hace un pinche, hasta dicen ellos, un funeral con Ajá. banda y no sé qué. Que sigue endeudado del funeral. Ajá, y que tuvo que vender como una fondita que tenían. O sea, ¿qué dices? Esto sí sucede. Que tienen terrenos y que entonces Ajá, venden los terrenos para hacer el sí. funeral. Y que la hija y que la nieta dicen, ¿en serio? O sea, por este hijo de la chingada vendimos, o sea, no tenemos ni para, porque ahora, después de que venden porque tienen una fonda, ¿no? Ajá. Se dedican a andar en un triciclo, bueno, de esos triciclos anaranjados para vender jugos. Y dices, güey, o sea, Que la abuela sigue ajá, saliendo a vender sus jugos. exacto, o sea, que dices, güey, qué culero, o sea, son cosas que realmente, o sea, no digo que sucedan solamente en los pueblos, o sea, y digo, válgase a la proporción, no digo que la gente en la ciudad esté vendiendo jugos, pero son cosas que siguen sucediendo, o sea, la verdad. Insisto, no con todos o no siempre, pero sí pasan. Sí, sí, sigue pasando lastimosamente. Por ejemplo, también te cuentan la historia de la bruja, Ah, sí, eso es que, otra. que también, o sea, que ni siquiera saben cómo se llama realmente. Ajá. De hecho, que el nombre de la bruja viene porque primero era la bruja mayor, Ah, sí. Y porque que, y que la. y que la hija, bueno, que además bueno, sí te lo dicen, ya conforme avanzando, la verdad, te das cuenta de que era realmente hombre, Ah, sí, es sí. que. Pero como te describen que era una niña muy delgada, todo. Pero conforme va pasando la novela, te van diciendo, no, es que realmente la bruja era un hombre y pues que heredó el Como el trabajo de... linaje, Ajá. digamos. Y está raro, y sí es algo que pasa, porque esta es la bruja, que es un personaje que temen, Ajá. Pero buscan pero ayuda. buscan ayuda. Sobre todo dice que ella sabe los secretos de todas las mujeres, Ah, porque además las lleva, que las entiende y todo, y habla con ellas, que ella las ayuda a practicar, a las prostitutas las ayuda a practicarse los abortos, claro. todo, y que hasta cierto punto las cuida, pero es este respeto, temor Como como ese vecino incómodo que te ajá, y sirve. hasta cierto, pero también sienten repulsión Sí, hacia sí, sí, ella, o sí. sea, aunque ella las ayuda, Sí, es algo así como. ajá, Sí, sí sé eh, a dónde vas. ajá, Es esa parte eres mi amiga cuando me conviene. ajá. Y si no te hablo mal de ti. O sea, ay, como. Sí, porque Es al como. parecer en el día ayuda a las mujeres, pero en la Sí. noche además tiene estas fiestas donde Ay, sí, no, no, no les está. paga, que dice que hay fila Sí, sí, para sí. estar con ella. Sí, sí, sí. O sea, Sí, total. las fiestas de la bruja. Ajá. Y Que hasta hay así, ajá, que karaoke. tienen karaoke, todo, y que tiene un sistema de eso, y que la casa tiene comida echada a perder, pero tiene su pantalla, Ajá, ajá. tiene su karaoke, Sus tiene su sistema bocinas de sus bocinas mamalonas. mamalonas. Y tiene varo para comprar droga, o sea. Ajá, además. Entonces como ese personaje es un personaje Que también es que también, común. O pero sea. que también es un personaje que es poderoso porque dice que tiene muchos terrenos. Ah, sí, Que la también. mamá se hizo de muchos terrenos. Con la clásica. Tiene muchos. Ese señor es Ajá. así, pero tiene muchos terrenos. La clásica, Ajá, güey. sí. Todos conocemos a un viejito ahí que dice, no, pero ese viejito es dueño de toda esa parte. Ajá, sí, sí, sí. Igual con ella, que No dice que mames. también subsiste que porque le renta terrenos al gobierno. Sí, o sea, pero son cosas que del imaginario popular que, digo, quizá, y digo, porque yo sí, a mí sí me tocó vivirlo, pero quizá a lo mejor ahorita ya no se vea tanto porque ya estamos, inmiscuidos o viviendo, digamos, otra época, o ya no nos toca vivir ciertas cosas, pero bueno, yo creo que a lo mejor a la gente de nuestra generación sí nos tocó todo eso. O sea que Sí. es que ese señor viejito que está pidiendo limosna tiene terrenos y que no sé. Ajá. O sea, esas cosas que O las casas a embrujadas ajá, también. todo ese tipo de situaciones que Sí. dices, yo lo vi. O sea, sí, sí, totalmente no que me sienta yo identificado porque yo estuve ahí, sino porque yo lo vi. O sea, en el sentido del imaginario popular. Sí, sí, como decías, Ajá, guardando cierta proporción, o sea, ajá, excluyendo toda esta violencia que te narra. O sea, si nos vamos a, perdón, si nos vamos a recordar, pues siempre conocimos a alguien que era bruja o que se dedicaba a ciertos claro. amarres.
Digo, no en esas, no como tal como lo describe, pero Pues una barrida de ajá, huevo y esas mamadas. o de que una poción, un Sí, sí, amarre sí. siempre, en Claro, algún claro. pueblo siempre hay alguien Pero aquí así. en la ciudad también, ¿eh? O Ah, sea, no, claro, o sea, hay sí, sí, los sí. altares de repente que te encuentras o te dicen, ah, no, es que ahí es donde se hace el Claro, amarre. claro. Y es lo que vemos siempre, como decías, esas historias de, es que antes eran muy ricos, ese señor tenía Claro. mucho dinero, pero ahora pues Sí, sí, sí. ya no, y por... Y son cuestiones, como dices, muy populares. O sea, son cosas que en ciertos pueblos siguen pasando, en la ciudad siguen pasando. Igual con menos proporción, como bien lo mencionas, pero ahí está. Y eso es una de las razones por las cuales la novela, te genera cierta identidad con lo que está sucediendo, porque dices, a lo mejor no te identificas personalmente en el de que yo a mí me pasó eso, no, pero el imaginario popular te hizo vivirlo de cierta forma. O sea, y te lo comento yo porque mi mamá es de San Siro, o sea, yo sí vi muchas cosas, no iguales, obviamente, de crudas o violentas, pero cuestiones así como de, ay, es que el cuestión es que él se va a ir a trabajar al otro lado y cosas así, o sea, y es Sí, que él trabaja en la petro y me prometió un trabajo o sea, cosas así tan a lo mejor que pudieras considerar como nimiedades, pero que en la novela los plasman y dicen, esto es muy importante para el personaje, sí. o sea, más que está viviendo una situación de pobreza extrema. Dice, para este personaje esta situación es muy importante. A lo mejor para alguien de otro contexto dices, ¿eso qué? O sea, pero viéndolo, incluso la parte incluso de la cerveza tibia que dicen, es que vendía pura cerveza tibia y bien cara, pero pues bueno, pues o sea, Y es lo estamos que aquí. hay pues yo quiero olvidar, o sea, total, mira, Sí, o sea, el chiste es tratar, o sea, a qué punto llegas para tratar de olvidarte de tu realidad. ajá, Incluso hay un punto donde un personaje parece que quiere encontrar una salida o que encuentra una salida que es cuando Luis me encuentra a la niña. ajá, Que la niña que dice que se escapa de sus papás, que Norma, se llama Norma, Norma, ajá, que la violaba el padrastro. ajá, que la verdad el padrastro, todo también, Sí, esa historia está en está culera, güey. brutal también. No Y que mames. llega ella y que incluso estuvo a punto de que se la llevaran, pues, Los narcos. los maleantes locales se la llevaran y que Luis me la rescate y que ella se enamora de él, pero él tiene estos conflictos de que no sabe realmente quién es, qué quiere, qué hace, él simplemente Pero está... aparte el güey, te lo... Fíjate, perdón que te interrumpa. La descripción que ella hace de los personajes, o sea, descripción física, Ah, es tan buena. O sí, sea, te dicen, o sea, físicamente te describe los personajes que dices, güey, sí me los imagino así, sí, güey, totalmente. O sea, que dices, sí, sí. tener el cabello así bien pinche crespo, como pinche no sé qué, y la cara bien chata, y la cara, o sea, es una descripción que, insisto, va con el lenguaje de la novela, que es muy popular, muy común, pero totalmente los imaginas. O sea, Ah, ahorita hablando de... También hay una parte que donde dicen que las señoras chismosas, sí, igual, o sea, es lo que te digo. O sea, igual que las señoras chismosas y que luego el grupo de pseudoamigas que además según ellas todas buenas y que se van a los bailes o sí, sí, sí. Y los bailes, que es algo de los pueblos, ajá, o sea, insisto, es algo. Ah, que tiene que ir una de las hermanas a sacar a la otra sí. de los cabellos, que le arrastre los cabellos y que no, no, o sea, te digo, o sea, son cosas que uno si no vive oye, Sí. digo, con su Proporción, o con su sea, proporción. Pero son o qué has oído de que, si es que a fulanito estaba en el antro y que llegó su mamá sí. y que vocearon a fulanito porque su mamá ya estaba afuera Sí, sí, sí. o que la mamá entró a sacarlo directamente. Entonces son cosas que pasan. Y te digo, esta parte en donde este personaje según esto ya quiere salir Ajá. porque es que también ese, esa visión de qué es a donde debemos llegar, que es, ok, ya tengo mi esposa, que está embarazada, que va a tener un hijo. Entonces yo ya estoy realizado. Pero espérate, fíjate, perdón que te interrumpa. Él piensa, fíjate que es algo también, es una cuestión también de la ignorancia. O sea,
que él dice, él la besa y piensa que porque la besó ya la embarazó. Sí. O sea, esa es otra cosa también bien interesante, que ellos mismos, porque te narra que son gente, son muchachos de 16 años, 14 Ajá. años que están apenas descubriendo su sexualidad y que pues no hay ninguna otra forma en la que puedan aprender o descubrir su sexualidad más que por lo que ahí se dice, que por o sea, no hay otra forma, o sea, en términos como más educativos, si lo queremos ver así, o porque ni siquiera los adultos los pelan, o sea, están también en su rollo. Entonces, volvemos a lo mismo, él, como bien dices, Ajá, y hablando de eso también hay una escena muy fuerte ajá, en la parte que está en un baile, creo, ajá, y que hay en la feria, una prostituta y que la prostituta pues la emborrachan. bueno, ni siquiera una prostituta, ya sé cuál es, Ajá, la cuando la violan, ¿no? ajá, Pero era una chavilla que llegó ahí. el personaje de Brandon que no quiere entrar y que todo le da asco, que incluso Ajá. no me acuerdo si se orina de... Sí, que todos la violan ah, y al final le dicen a él, pues ya tú dátela antes de que porque se queda ajá, dormida en la camioneta. sí. Y el Munra iba manejando o algo así. Ajá, que va. Y que todos la violan porque se queda dormida, y que le dicen al Brandon, pues órale tú vas, y hasta él está narrando esa parte, y él dice, no, pues muy cabrón, el güey que primero fue, que sí, el nombre, no me acuerdo, y que no sé qué, y a mí me tocó al final, y que no sé qué, o sea, y que la empieza a penetrar, la chava se orina, y Ajá. todos le empiezan a hacer burla porque se orinan en él, y él se siente así como, Porque además él no quiere. ajá, exactamente, Él está de que es que no, o sea, como está confundido porque como dices, claro, no sabe qué está haciendo, ajá, no sabe qué onda, qué hacer, entonces él claro. Ajá, o sea, no entiende qué está pasando, no sabe que lo que está haciendo está mal, no sabe por qué lo tiene que hacer, por qué se tiene que ver obligado a hacer esto enfrente de todos. ajá, exactamente, aparte es otra cosa. Entonces, ese conflicto para él en particular, pues lo va cargando todo el tiempo de la novela, que dice, pues es que yo, o sea, yo no quería hacerlo, y al final lo hice, y al final me resultó mal, y el Murra porque dice que también él los regaña que no vayan a ensuciarles la camioneta y que no sé Ajá, qué. O sea, volvemos a la parte en la que no hay pues una educación de nada, no digo sexual, de nada. Entonces no saben ni qué está sucediendo, o sea, sí. en realidad. Y como dices, el Luismi se siente realizado porque ya tiene una pareja, está embarazada y ya, eso ya es, ya. Que incluso dice, no, yo voy a dejar las drogas y el Ajá, alcohol y todo. Pero, por el punto, o sea, es, digo, obviamente, guardando toda proporción. Hay gente que tiene objetivos, y no sé si te ha pasado a ti, pero cuando llegas a cumplirlos, es de, "Dude, ya lo cumplí, ¿y ahora?". Voy a meter una película que a lo mejor, por el tema y el tipo es muy particular, es muy, un tono muy diferente. Por la película de Soul, ajá. hay una parte en donde él por fin logra tocar con... Y lo dice, y lo, ajá, y luego, ¿qué? Y es un punto que cambia a muchas personas, porque hay gente que cuando llega a ese punto dice, bueno, ya llegué, ¿es todo? Ya, entonces, ¿qué? es que, Y hay gente que dice, bueno, ya logré este objetivo, ¿qué más puedo lograr? pero qué más, o sea, Y en ese pueblo y en esas circunstancias, no hay nada. no, No, o sea, ya llegué, ajá. ¿Y cómo esto cambia mi vida? ¿Cómo esto me hace diferente? ¿Cómo me mejora? Nada, es simplemente llegar y decir, o sea, ya lo taché y no hay nada, porque además, sus ejemplos de algo más, pues son nada. sí, O o sea, sea, no hay, su papá los abandonó, el Munra lo deja a su esposa, o sea, es como, sí, o sea, no hay un referente de nada. O no sea, hay no nada. tienen. Y fíjate que otra cosa que también me parece interesante al respecto es que dices, viven en La Matosa, que es un pueblo ficticio bien culé, pero hay adelante otro pueblo un poquito menos pinche, que no me acuerdo cómo se llama, la verdad. Que tiene un buen bar.
entre comillas, Ajá. que dice, no, pues es que de aquí de La Matosa me voy a, no sé, pero es otro pueblo también, nada Ajá. más que a lo mejor un poquito más grande o no sé cómo chingarlo, pero dicen, es lo misma mamada. Ah, no, que es porque donde llegan los trabajadores de las Exacto, pero petroleras, es como si pero es un pueblo de paso. es un pueblo, o sea, al final Ajá. es otro pueblo, que al final es igual de pobre, pero la diferencia es que, como bien lo mencionas, hicieron una carreterilla ahí y por ahí pasa gente que va a la petrolera, entonces hay más varo. Sí. Pero pues, sigue siendo, o sea, no hay, como dices, no hay un referente de decir, es que lo que sigue es esto, porque pues no hay nada. Y actúa todo, o sea, yo leía el libro y decía, no mames, que no hay nada, o sea, qué culero estar así. O sea, Es como, sigues el ciclo básico de la vida que es nacer, crecer, reproducirte y morir. sí, así, pero súper Así, básico, güey, así, porque no hay así, nada. porque no hay nada más, ¿eh? Sí, o sea, no hay ninguna, nada a alcanzar de que no sea una cuestión como de fuga de la realidad o una cosa carnal o algo. O sea, Otra cosa también de eso de que no hay nada es de que ni educación ni nada. sí, sí, sí. Es cuando le dice, ya ves que está la chavita embarazada de Norma y de repente llega Luis y le dice a Munra, oye, es que está sangrando de Así, abajo. Y le dice Munra, pues toda sangran de abajo. No, no, es que está sangrando. ¿Cómo? sí, Es que está hay mucha sangre. Pues ahorita se le quita. sí, es Cómprala, normal. es normal. Y de repente, no, está sangrando y está azul, eso es normal. Ah, no, eso ya no es normal. Sí, sí, sí. O sea, es como... Sí, o sea, es claro, o sea, o sea, eso es una de las cosas que dices, no hay nada. O sea, Nada. no hay. eh, y esa es una de las cuestiones de la crudeza de la novela, es la ignorancia. Ujú. O sea, porque es una cosa, la historia de Norma, que también me parece demasiado triste, demasiado Ah, sí, culera, no, y es... es de que es como el padrastro la toqueteaba, la violaba La constantemente y demás, manipulaba. y la manipulaba, y ella, y ella o sea, ella ay, no sé cómo decirlo de una manera que no escuche tan mal, pero ella como que se encariñaba con él por la atención que recibía de él, pero, o sea, como que él la acostumbró a que la violación era algo bueno, o sea, en cuestión de placer emocional, Sí. que al final del día, pues ya la embarazó, ¿no? Y esa parte en la que ella se Se embarazó, escapa. porque ella tenía pensado salirse, o sea, escaparse de su casa e irse a aventar de un precipicio, de un acantilado ahí en el mar. Es lo que iba a hacer ella, pero pues encontró a Luismi y etcétera, etcétera, ¿no? El grupo de amigos, todo. Esa parte se me hace bien cruda también. O sea, Sí, y es que, ¿cómo te lo narra? Porque además no te lo está narrando desde el punto de vista o desde, ¿cómo lo puedo decir? Desde un, creo que se llama, perdón si me equivoco, digo una tontería, narrador omnisciente o sea, un narrador que está fuera de, es que esa es una de las características de la novela, y te lo narra desde el punto de vista de ella, entonces eso es más crudo porque te está diciendo que ella sabía que había algo mal, pero no sabía pero no qué. sabía qué, y ella se sentía culpable de es que a lo mejor esto me gusta, pero me hace sentir incómoda. O sea, ese punto, ese conflicto de, es que hay algo y si se lo digo a mi mamá, ella va a pensar que yo soy la mala. Claro, claro, Y es como todo este conflicto que trata de narrar claro. de que obvio, otra vez, el punto de la manipulación y vamos a relacionarlo con el capítulo anterior de Desayuno en Tiffany's, Ajá. que ella tiene 14 años, cuando tiene 14 años y que se casa, pero que no sabe realmente lo que está haciendo. No está, ajá, no Que sabe. ella siente que le debe algo porque ellos fueron buenos con ella. Entonces, Claro, cuando a ella claro. le proponen algo que podemos decir moralmente incorrecto, Ella no está ella tan. dice, es que estoy en deuda con ellos, entonces yo debo decir que sí, igual con esto es que él me trata bonito, entonces Y a mí trata a me mi mamá gusta, bonito. y entonces si le digo todo esto se va a acabar, entonces tengo que continuar con esto. Exacto. Sí, sí, Incluso con el punto que ella sabe que eso está mal. ajá. Sí, porque pero es que ella piensa que el haberse embarazado estuvo mal, sin embargo, no el acto. O sea, eso me Ajá. refiero. O sea, ella sintió placer, por lo que menciona la narrativa del libro,
sí sintió placer cuando la violaban porque él la estuvo manipulando desde mucho tiempo atrás, como porque incluso te dice la misma autora, o sea, él empezaba como a tocarla, a humedecerla poco a poco, pues es que con el lenguaje que usa ella, hace como abrirle ahí, para que en algún momento ya pudiera penetrarla. Entonces, durante todo ese proceso, ella hasta cierto punto disfrutaba, pero no, como dices, no sabía realmente si, o sea, sabía que había algo como que no cuadraba, pero no sabía realmente qué era hasta que cuando resulta embarazada, dice, ay, porque aparte platican la cuestión del domingo 7, güey. O sea, me Ajá. hace súper interesante esa Sí. parte, güey. Porque te platican de dónde sale esa frase del domingo 7 que es tan popular. De un jorobado que no sé qué, que el domingo 7. No mames, esto se hizo bien interesante porque yo bueno, No, tampoco conocía. no la había conocido de esa forma. Ujú. Entonces ella empieza a decir, pues es que salí con mi domingo 7 y ya yo soy la mala. O sea, Sí. yo fui la que salí con esta situación, con mi joroba aquí, que es la panza, entre comillas. Entonces ella es la que está mal. O sea, y empieza a decir, si como tú bien lo mencionas, si digo esto, pues mi mamá, él la va a dejar y mi mamá se va a enojar y se van a como pasa muchas veces con el abuso sexual, Ujú. que la víctima es la que siente que está mal. Sí. Exactamente. Sí, entonces, Es que hay tanto que hablar de sí, la es que novela. está tanto que hablar. Les digo, es una novela que no es fácil de recomendar. No, No no. tienes que saber, y tampoco diría a una persona que le guste, sino es como, pues bueno, Es que, a quién recomendarías esta clase de novela? es que esta novela, yo la verdad es que una de las cosas interesantes de las novelas es que, bueno, de esta novela en particular, es que ha trascendido, digo, no es que trascendido, que lleva muchos años desde que fue publicada, sino que trascendido en el sentido de que ya es parte de la cultura pop en el sentido en el cual es popular. Es decir, hay mucha gente que ya la ha leído y que sí dice, "Pues, la verdad es que me gustó mucho". O sea, y eso no tiene nada que ver con que seas una persona violenta o no. O sea, simplemente es No, una no. persona, es una novela cuya narrativa, pues sí te atrapa de alguna forma. Cuya narrativa es distinta, porque es muy diferente, por lo menos en el sentido en el que yo he leído ciertas cosas. Y a partir de aquí dices, yo podría recomendarla, bueno, número uno, a alguien que de entrada le gusta la novela negra, porque la novela negra no es para todos. Número dos, a alguien que le gusta la novela. Y no tanto por el tema, sino por la violencia que guarda la novela. O sea, la crudeza y la violencia con la cual se narran las cosas, porque hay gente que, pues, y lo entiendo, y cada quien es libre de pensar como quiera, pero pues no todos toleran este nivel de violencia, y no porque tenga que hacerlo, y no porque lo toleres eres mala persona tampoco. O sea, No, simplemente no. hay que tomar la novela como es, porque el nivel de violencia y de crudeza que tiene no es fortuito, no es gratuito. O sea, no es algo que lo puso para llamar la atención. Tiene un sentido y tiene una función dentro de Sí. la narrativa. Entonces, pues, sí es difícil de recomendar. Yo no tampoco te la recomiendo a todo el mundo. Tú sí, porque sí lees cosas bien raras, güey. Pero, pero sí, yo no podría recomendarle esto a cualquier persona, menos a alguien que a lo mejor no lee tanto, porque sí es hasta cierto punto, si bien es fluida en el sentido narrativo, es pesada. O sea, los temas son pesados y aparte no tiene párrafos, no tiene, tiene tres capítulos o tres partes, ¿no? O Sí. sea, porque no, en ese sentido es pesada de leer, aunque no sea muy larga. Pero bueno, Me comentabas algo más de que Netflix está Ah, preparando. sí, Netflix está planeando hacer una adaptación de esta madre. O sea, imagínate, yo no me imagino, o sea, de verdad, si los que nos están viendo ya leyeron la novela y están de acuerdo con nosotros en que, pues una adaptación de esta novela, la verdad es que estaría muy, creo yo, la verdad, en mi opinión, es muy personal,
creo que es muy complicado. O sea, complicado porque siento que Se diluye todo. se diluiría exactamente el lenguaje que utiliza, la narrativa que utiliza y por supuesto el nivel de crudeza y de violencia que en cuanto al pueblo respecta en una adaptación cinematográfica. O sea, yo creo que estaría muy complicado. Y además, las descripciones que hace, no de la vida, o sea, realmente te narra que es una vida que llevan aburrida, por eso toman, por eso se drogan. O Ajá, sea, ¿hasta qué punto tú lo puedes expandir en un lenguaje cinematográfico sin que se vuelva tedioso? También, o sea, porque, o sea, el lenguaje literario es diferente porque vas rellenando, no rellenando, pero, o sea, un libro se va acumulando porque vas haciendo las descripciones, claro, vas haciendo, poniendo los pensamientos, bueno, lo puedes modificar de repente un lenguaje cinematográfico, eh, o sea, puedes, descripciones o cosas por el estilo, suceden en segundos, en imágenes, en claro, imágenes, es cambia. muy rápido, entonces de repente todo esto se puede llegar a diluir y qué tanto puedes expandir o vas a explicar demasiado, porque también la sutileza con que haces las cosas. Claro, claro, O sea, sí, en un libro a veces es difícil ser sutil porque tienes que estar explicando todo hasta cierto punto, puedes dejar cosas al aire, claro. pero luego Netflix tiene que quitarle esta Ah, sí, Netflix, sutileza, es esta Netflix. fineza Claro, que puede tener que se puede hacer en el lenguaje cinematográfico solo para rellenar. claro. O sea, que vamos a ver violencia por violencia porque puede pasar eso nada más. Ajá. Sí, o sea, siento yo que la traducción o la adaptación, siento que el argumento, bueno, no el argumento, sino el discurso de la novela. O sea, siento que el discurso en particular de la novela se perdería. O sea, se perdería porque pueden pasar dos cosas, como bien lo mencionas. O Netflix le hace violenta por ser violenta, nomás por ser violenta, o sea, sin darle un discurso al respecto, Sí. o quitarle todo ese nivel de crudeza y de violencia para convertirla en otra cosa. Ajá. Y siento que podría pasar a cualquiera de las dos cosas, porque realmente no, o sea, o sea, no se me ocurre que pudieran adaptar algo así. No creo que o sea, no voy a lo mejor más underground, el cine más underground, sí está este. Como A24. Ajá. Bueno, como hay 24 con algunas películas que han salido en México independientes, Sí. eh, pero no creo que en el sentido mainstream. No, o Estemos sea, preparados yo tampoco creo que no. como realizadores para poder hacer ese tipo de cosas. Creo que aún nos falta experiencia para poder transportar el lenguaje, este lenguaje literario tan especial, Claro. a este lenguaje cinematográfico. Yo creo que sí es muy complicado. O sea, yo creo que es complicado porque el lenguaje, ya lo hemos mencionado en otros capítulos, o sea, de libros contra películas, es difícil sacar el mismo argumento, digo, no tiene que ser exactamente igual, pero adaptarlo a la pantalla, porque como bien lo mencionabas, o sea, el hecho descriptivo, genera otro tipo de conexiones en el cerebro a través de la lectura que el hecho de verlo en una imagen, no porque sea malo, sino que es diferente. Entonces, el hecho de ver violencia a lo mejor sin estructurarla dentro de una narrativa pudiera no generar el mismo impacto. No me refiero a que te emociones o a que te asustes con la violencia, sino que el impacto en el discurso es diferente en la narrativa del libro a verlo en la pantalla grande, o sea, o en la pantalla, pues. O sea, porque las imágenes puedes ponerlas a lo mejor, como dices tú, en una fracción de segundo pones un pueblo pinche, pero no te genera lo mismo que la descripción total del pueblo en el libro, porque te está describiendo no solamente el pueblo como tal, o sea, no solamente la descripción de lo que pudieras llegar a ver, sino cómo se siente la gente ahí, cómo lo presiente, cómo se sienten enjaulados, porque esta novela te hace ver que la gente está prisionera de de la pobreza, porque no tiene los recursos, no digo solamente económicos, sino los recursos
educativos, o sea, es decir, no tienen otro cambio de estructura en su mente como para tener pensado por lo menos irse de ahí, ¿no? O sea, hay muchas cosas que veo yo que el discurso que ni de chiste podrían meterse en la pantalla grande. O sea, la verdad. En este tipo, en esta novela en específico, no digo que en todas, pero en este en específico creo que sí sería muy, muy complicado. Sí. Quiero mencionar una reseña que vi bueno, una de The Guardian y una de una periodista que se llama Silvia Castellán sobre esta novela, ya para terminar. The Guardian dice que es un brutal relato de la claustrofobia de los pueblos, en donde el machismo es una prisión y la corrupción no es solo institucional, sino doméstica. Y este es de una periodista que se llama Silvia Castellán, que dice, el libro de Melchor tiene el día de hoy el reconocimiento que tiene debido al talento palpitante, a la tenacidad y a la valentía de sostenerle la cara a la intimidad del dolor y la podredumbre. Y sí, sí concurro, o sea, por eso las quise, o sea, se me hace, no sé qué más decir, no quiero caer en la parte fanática, pero me parece una muy buena novela. Difícil, como dices, de recomendar, porque no todos toleran, no digo por la cuestión de la violencia, sino toleran este tipo de situaciones, este, como muy cercanas, por decirlo de alguna forma. ¿Algo más, Tocayo, que quieras agregar? Nada más. Creo que ya todo se ha dicho. Perfecto. Pues bueno, pues gracias por acompañarnos. Si les gustó la reseña, pues ahí mándanos un like, un comentario, y compartan, suscríbanse, etcétera. Digo, para los que nos escuchan en YouTube, en Spotify, gracias a Dios, nos está yendo un poquito mejor en cuestiones de reproducciones y suscripciones. Y recuerden que los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.